Ya. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos sobre características de los seres vivos? Y le dije que esta semana íbamos a continuar. Les había dejado, antes que nada les quiero decir que les había dejado una tarea, ¿recuerdan? Y va a haber un Sí, tiempo también se va a aplazar el tiempo porque el director dijo que hay algunos que todavía no tienen el Classroom, por lo tanto, para esas personas todavía tiene opción de entregar la tarea. Pero la tarea que les había dejado, recuerdan, era sobre 3 ejemplos por característica de los seres vivos. Y algunos habían mencionado solamente las características y otros sí mencionaron 3 ejemplos por cada característica. Ya les dejé un mensaje a cada uno en su Google Classroom de la tarea que mandaron. Pero creo que no se dejó explicar muy bien la pregunta. Era 3 ejemplos por cada característica. Y recuerden que son 7 características, ¿verdad? Entonces, aproximadamente. Pero entonces era 3 ejemplos por cada uno. Pero igual lo acepté porque creo que la pregunta no se entendía muy bien. Ya. Entonces, para recordar, ¿recuerdan cuando mencionábamos las características de los seres vivos? Entonces, un resumen rápido de esto. Vamos a ver uno por uno. ¿Recuerdan que era movimiento? Movimiento comprendía el desplazamiento que presentaban los seres vivos. Y este desplazamiento podría ser intracelular, o sea, interno o externo, ya sea dentro del cuerpo del organismo o fuera del organismo. Luego teníamos, recuerdan, la irritabilidad, que era la capacidad para responder a estímulos. En los ejemplos que vi en las tareas estaban bien. Algunos decían el sudor, que era frente a un mecanismo de regulación también, que también es irritabilidad, o el susto que algunos presentaban, entonces era el latido del corazón o el aumento del latido del corazón. Eso también es válido. Luego también vimos crecimiento. Crecimiento era la capacidad de los seres vivos para aumentar el tamaño y el volumen. Recuerdan que les dije que habían dos. Era aumentar el tamaño, o sea, en volumen, y aumentar en cantidad. En cantidad era, si teníamos una célula, podríamos tener luego 2 y 4 y así sucesivamente. Y luego otro tipo de crecimiento era el aumento del volumen, que era la masa celular que vimos ese ejemplo de los músculos, como el número de células se mantiene, pero lo que aumentaba era la masa muscular, o sea, la masa que contiene la célula. Luego también vimos, ¿recuerdan? La adaptación, que era un ejemplo que les mencioné, por ejemplo, eran las personas que vivían en Chimbote, sometidos a altas temperaturas, y ellos se acondicionaban a esas altas temperaturas en un corto periodo de tiempo. Luego teníamos la reproducción, que podría ser de dos tipos, recuerdan, la sexual y sexual, que presentaba ya sea de un individuo o dos individuos. Y por último teníamos el metabolismo, que eran reacciones químicas que ocurrían en la célula y que dije que podía ser un ejemplo que mencioné era la fotosíntesis. Ya, y les dije que esta semana íbamos a ver otro tipo que era la organización específica. La organización es una característica común de la vida que también pertenece a la característica de los seres vivos, pero lo dejé como tema aparte porque es muy amplio. Y básicamente quiere decir que los organismos pueden dividirse en niveles, ya sea desde un nivel mínimo, que es un átomo, hasta un nivel máximo, que puede ser un organismo entero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los niveles de organización. Tenemos, los niveles de organización van desde lo más mínimo, como ya les mencioné, desde un átomo, hasta una organización máxima, que es el individuo en completo, un organismo entero. Entonces, la mínima unidad vendría a ser el nivel subcelular. F11 se va a ver toda la pantalla, mira. Dentro del nivel subcelular tenemos el nivel atómico. Es ahí. Como les mencioné, el nivel atómico es la mínima unidad o nivel de organización de un ser vivo. Entonces, el atómico viene a ser todos los seres vivos que se encuentran formados, o sea, todos los seres vivos se encuentran formados por átomos. En este ejemplo, de aquí a que ven aquí, este es un átomo de hidrógeno, Usa que seguro esto. ya lo han Puro visto diablo rayado, ha puesto mi mamá. Hijo, usa esto, en ya química. acostúmbrate a usar esto. Entonces, esto es un átomo de hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando juntamos varios átomos? O sea, tenemos un átomo de hidrógeno y luego juntamos con un átomo de carbono,
luego juntamos con un átomo de oxígeno, vamos a formar una molécula. Entonces, una molécula, este es el segundo nivel, el nivel molecular, que está formado por la unión de 2 o más átomos iguales o diferentes. En este caso vemos una molécula que está formada por 4 átomos, el oxígeno, carbono, hidrógeno y un compuesto R, pero que son diferentes, no son los mismos, ¿verdad? Tenemos oxígeno, carbono y hidrógeno. Entonces, vemos que en el nivel molecular incluye al nivel atómico, pero pueden ser de 2 a más, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el átomo de hidrógeno. Ese es el segundo nivel molecular. Luego, ¿qué pasa cuando juntamos varias moléculas? O sea, tenemos una molécula que es un grupo de átomos, ya sea de 2 a más, ¿y qué pasa cuando juntamos varias moléculas? En este ejemplo, esta molécula del COH con grupo R es una molécula, es un aminoácido. Que más adelante vamos a ver qué es un aminoácido, pero un aminoácido es la unidad mínima de una proteína. Entonces, cuando juntamos varios aminoácidos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una macromolécula. Entonces, la macromolécula vendría a ser el tercer nivel. Entonces, el nivel macromolecular viene a ser la resultante de la unión de moléculas simples y específicas como aminoácidos. Entonces, como se dan cuenta, luego tenemos el cuarto nivel, que es el organular, que vendrían a ser las organelas celulares. O sea, por ejemplo, de una célula de las organelas, ¿cuáles serían? El núcleo, el nucleolo, en el caso de plantas, cloroplastos. También tenemos las mitocondrias en células animales. Entonces, esos son organelas, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser el cuarto nivel del nivel subcelular. Hablamos de un nivel subcelular porque todavía no hablamos de la unidad de célula como tal. Cuando no hablamos de la mínima unidad de la vida, que es la célula, entonces estamos hablando de un nivel subcelular, o sea, por debajo de la célula, que vendrían a ser estos 4 niveles: atómico, molecular, macromolecular y organular. Entonces, acá podemos ver que desde algo tan pequeño como es el átomo de hidrógeno, cómo podemos pasar luego a un aminoácido, luego una proteína, y luego la unión de varias macromoléculas pueden dar lugar a formar, en este caso, este es el núcleo. Este es un núcleo en la organela que ven aquí. Entonces, estos 4 subniveles pertenecen al nivel subcelular, que es el primer nivel. Ahora vamos al segundo nivel, que es el nivel celular. Recuerden que les había dicho que la unidad de estudio de la biología, o la unidad mínima de estudio es la célula. Ya bueno, este vendría a ser el nivel subcelular, que básicamente es el nivel correspondiente a las unidades estructurales y funcionales que denominamos células, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado en la clase anterior, las células no siempre son redondas, o no sé en qué clase les mencioné, pero las células no siempre son redondas. Es un estereotipo que se tiene cuando comparan células animales y vegetales, siempre son redondas, ¿verdad? Pero las células presentan diversas formas, y esta es una de ellas, que vendría a ser la célula neuronal, o en todo caso una neurona. Y recuerdan el nivel subcelular, el último ¿qué organela era? El núcleo, ¿verdad? Entonces este núcleo pasa a formar parte del nivel subcelular, que vendría a estar aquí, el núcleo de la neurona. Entonces vemos cómo cada nivel es parte del siguiente nivel. Estamos avanzando de pequeños a más. ¿Tienen alguna duda? Buenos días. No, estoy nueva y ¿qué tengo que hacer, Miss? Tengo que copiarlo. No se copia, Naomi. No, ya, mira. Voy a hacer una breve introducción para ti, pero lo ideal es que entres temprano para explicarte las dudas. Solamente atiende la clase luego se va a subir al Classroom. Va a estar guardada. Solamente presta atención. ¿Lo mismo o vas a ir? La clase luego se va a subir. Entonces, Miss, solo entiendo todo. Sí, solamente presten atención nada más. Ya las dudas las dejamos para el final. Cualquier duda sobre las clases o sobre cómo va a ser el tema, ¿ya? Continuamos, para no perder la noción. Ya, Miss, gracias. Está bien. Entonces nos quedamos en el nivel celular, ¿verdad? Entonces en el nivel celular, como ya les mencioné, teníamos un nivel anterior que vendría a ser el nivel subcelular, y ahí vimos 4 subdivisiones, ¿verdad? Ya, en el nivel celular,
luego, ¿qué vendría a ser? Ahora, cuando juntamos varias células, ¿qué creen que tendríamos? O sea, ya teníamos de organelas de un nivel subcelular, ahora pasamos a un nivel celular. ¿Y qué pasa cuando aglomeramos varias células? En este caso, células neuronales. Tenemos un tejido. Entonces, ese vendría a ser el nivel tisular. El tejido se conforma de la unión de varias células. En este caso, como son células neuronales, esto se vendría a ser un tejido neuronal. Donde pueden ver aquí, estas rayitas pequeñitas vendría a ser una neurona. Esta vendría a ser una neurona. Entonces, todo este tejido está compuesto de varias células, o sea, de varias neuronas, como pueden ver. Entonces, como pueden ver aquí, ya tenemos el nivel subcelular, el nivel celular y el nivel tisular que vendrían a ser los tejidos. Ahora, ¿qué pasará cuando juntamos varios tipos de tejidos? Ya sea tejido neuronal, tejido muscular, tejido nervioso. ¿Qué pasará cuando juntamos varios tipos de tejidos? Tendríamos un órgano, ¿verdad? Entonces, este sería el nivel organológico, que es el nivel correspondiente a los órganos, como su propio nombre lo dice, organológico, que corresponde a los órganos. Entonces, como antes habíamos visto el nivel tisular, que correspondía al tejido neuronal, No la oigo, Miss. ahora en el organológico tenemos la unión de todos esos tejidos. ¿Qué pasa cuando aglomeramos todos esos tejidos neuronales? Vendríamos a tener un órgano. En este caso, como estamos hablando de tejido neuronal, vendríamos a tener un órgano que sería el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué pasa? Este es un tipo de órgano, pero ¿qué pasa cuando tenemos varios órganos? Ya sea el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas. ¿Qué pasa cuando juntamos todos esos, voy a borrar, todos esos órganos? Tendríamos el nivel sistémico. Entonces, el organológico, la unión de todos los órganos, vendría a formar un sistema. ¿Recuerdan los sistemas? Tenemos el sistema nervioso, el sistema respiratorio que incluye los pulmones, tenemos el sistema, ¿qué otro sistema? Sistema circulatorio que incluye el corazón, y luego tenemos el sistema esquelético que incluye a todo el sistema de esqueleto, ¿verdad? Que vendría a ser este ejemplo. Entonces, en el nivel organológico que incluye a los órganos, la unión de todos estos órganos que ya mencioné, el corazón, el hígado, el cerebro, el páncreas, el estómago, todos estos órganos luego vienen a formar un sistema. Entonces, este sistema, ahora, ¿qué pasa cuando juntamos todos los sistemas? Ya sea el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. ¿Qué pasa cuando juntamos todos estos sistemas? Que son como 4 o 5. Vendríamos a tener un individuo. Entonces, la unión de todos estos sistemas nos da la formación de un individuo. En este caso, estamos con el ejemplo de individuo de lobos marinos. Entonces, en individuo tenemos al organismo incompleto, ¿verdad? Entonces, uno supondría que el nivel de organización acaba aquí, cuando ya vimos desde la mínima unidad, que es el átomo, hasta la máxima unidad, que vendría a ser el individuo completo, ¿verdad? Pero no, los niveles de organización no acaban aquí. Ahora, ¿ustedes saben cómo se les llama a la unión de varios individuos de la misma especie? O sea, ¿qué pasa si tenemos estos niveles de acá? Tenemos a varios lobos marinos en grupos, pero son de la misma especie. Esto se denomina población. Entonces, de un individuo que teníamos en el anterior, del nivel 6, que vendría a ser la clasificación de individuo, a un solo individuo, ahora, ¿qué pasa cuando juntamos varios individuos de la misma especie? Nos da la formación de población. Población es resulta de la integración de los individuos, pero en un mayor número. En este caso, como estábamos hablando de lobos marinos, tenemos a lobos marinos, pero en cantidad, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser una población, que vendría a ser una población de lobos marinos, que son de la misma especie. Pero ahora viene el segundo, que es comunidad, y quizás se van a confundir aquí. Como pueden ver, en comunidad también tenemos bastantes lobos marinos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre población y comunidad? La cuestión es que en población hablamos de un grupo de individuos que vendrían a ser lobos marinos, pero que son de la misma especie. Entonces ahí termina población. Pero comunidad también hablamos de individuos de la misma especie en cantidad, pero que están en correlación con otro tipo de organismos.
En comunidad hablamos en conjunto de poblaciones. Recuerden que siempre vamos de menos a más. O sea, el conjunto de esto, luego me va a dar esto. Luego el conjunto de eso, luego me va a dar esto. Entonces, el conjunto de poblaciones, luego me dará una comunidad. Entonces, en la comunidad, por ejemplo, acá tenemos a la población de lobos marinos, pero también tenemos a la población de algas marinas. Como pueden ver ahí, tenemos una población de algas marinas y también posiblemente tengamos, ¿qué cosa? Población de peces marinos, ¿verdad? Entonces, esa es la comunidad, donde pueden estar presentes más de 2 poblaciones. Cuando hablamos de población, hablamos de una sola especie, lobos marinos. Pero cuando hablamos de comunidad, hablamos más de una especie. En este caso estamos hablando de población de lobos marinos, población de algas marinas y población de peces. Ahora chicos, traten de no escribir. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos varias comunidades? Ya tenemos el conjunto de poblaciones forma una comunidad y el conjunto de comunidades viene a formar un ecosistema, que ustedes lo han escuchado. El ecosistema vendría a ser un conjunto de comunidades, porque ya sabemos que el conjunto de esto luego va a dar la formación del siguiente nivel. Entonces, el conjunto de comunidades me va a dar un ecosistema. ¿Pero qué es un ecosistema? En un ecosistema ya no hablamos de solamente individuos, o sea, ya no hablamos solamente de población de lobos marinos, población de algas, población de peces. También vamos a hablar en este caso, del mar. En este caso, para que sea ecosistema, tenemos que hablar del lugar que habitan. En este caso, toda esta comunidad de lobos marinos, de peces y de algas, ¿dónde están habitando? En el mar, ¿verdad? Entonces, cuando incluimos el lugar que habitan, sea terrestre, marítimo o de la atmósfera, ya estaríamos hablando de un ecosistema. Entonces, uno pensaría que acaba aquí, ¿verdad? Entonces, que ese es el máximo nivel que podría llegar a obtener el nivel de organización. Pero ahí no acaba. Luego del conjunto, ahora qué pasará cuando tenemos un conjunto de ecosistemas. Cuando tenemos un conjunto de ecosistemas, viene a formar una biosfera. Recuerden que en el ecosistema mencionábamos que en este caso vendría a ser el conjunto de comunidades. Ya bueno, el conjunto de comunidades está presente en el mar, o sea, en el medio marítimo. Entonces, para hablar de biosfera, es el conjunto de todos estos ecosistemas. En este ecosistema tenemos el ecosistema marítimo. Entonces, para que sea biosfera, tenemos el ecosistema marítimo, el ecosistema terrestre y la atmósfera. Entonces, aquí vamos a incluir comunidades marítimas, o sea, lobos marinos. Vamos a incluir comunidades terrestres, ya sean jirafas, elefantes, todo lo que están en la comunidad terrestre. Y vamos a incluir comunidades que están presentes en el aire, que vendrían a ser las aves, ¿verdad? Entonces, cuando incluimos estos tres ecosistemas, de la hidrosfera, de la litosfera y de la atmósfera, vendría a ser la biosfera. Entonces, este es el 10º nivel de organización, en el que incluye ya varios tipos de comunidades, o los principales, que son de la biosfera, hidrosfera y litosfera. Entonces, tampoco acaba aquí el nivel de organización. ¿Qué pasa cuando juntamos varias biosferas? O sea, esta biosfera representa, por ejemplo, solamente supongamos al litoral peruano, donde tenemos el mar peruano, la costa peruana, que es un desierto, y la atmósfera de la costa peruana. Entonces, esta es una región, pero ¿qué pasa cuando incluimos varias biosferas de otras regiones? Supongamos de Estados Unidos, de China y de otros. Entonces ya tendríamos la ecosfera, que vendría a ser, que comprende todos los ecosistemas del planeta, ¿verdad? Entonces, este sería el máximo nivel de organización, la ecosfera. Entonces, como pueden ver, son 11 niveles, en el cual el primer nivel se subdivide en 4, y eso es lo que vamos a repasar acá. Aquí sí voy a ver, ¿alguien se recuerda cuál era el primer nivel de organización? Acá sí pueden hablar, chicos. Subcelular. Nivel En el subcelular, está bien. Pero del subcelular, ¿recuerdas que se subdividían en 4? El primero era el atómico. El nivel subcelular se dividía en 4. El nivel, y el cual el primero era el atómico. Y recuerdan que vimos un ejemplo que era el átomo de hidrógeno. Luego vendría a ser el nivel molecular. molecular. Ajá, muy bien.
En el nivel molecular ya teníamos la unión de varios átomos, ¿verdad? Y ahí vimos el átomo de carbono junto con el átomo de oxígeno y de hidrógeno que vendrían a formar todo un aminoácido. Luego del molecular, ¿qué sigue? ¿Se parece a este nombre del molecular? Ajá, por ahí. El macromolecular. En el macromolecular incluía al molecular, pero la unión de varias moléculas. En este caso, como estábamos hablando de un aminoácido, la unión de varios aminoácidos daba lugar a formar una proteína. Entonces, en macromoléculas ya hablábamos de proteínas. Luego vendría el organular, ¿recuerdan? En el organular tendríamos a... ¿Qué organela recuerdan? Pueden levantar su mano si desean. Alexis, a ver, Alexis, veo ahí. ¿Recuerdan qué organela era que veíamos? Celular. Ajá, pero ese es el siguiente nivel, pero antes de ese había uno. En organela, ¿qué vimos? Ajá, sigue el celular, pero en organela vimos, ¿recuerdan al núcleo? ¿Neurona? Ajá, ese es en el nivel subcelular el siguiente. A ver, chicos, ¿pueden dejar de escribir para poder continuar? Chicos. Ya, entonces el siguiente nivel está bien. Todos estos 4 niveles era el nivel subcelular y seguía el celular, que era en el ejemplo que vimos muy bien que, ¿quién dijo? El neurona. Luego del nivel del celular que sigue, la unión de varias células que daba a formar. La unión de varias células, ¿recuerdan? Teníamos células neuronales y este conjunto formaba un tejido que vendría a ser el nivel tisular. Luego la unión de estos tejidos o varios tipos de tejidos, ¿qué da a formar? ¿Organismo? No, por ahí está el nombre. Pero por ahí está el nombre. La unión de varios tejidos. ¿Organológico? Ajá, muy bien, organológico. Lo dije a tiempo. Ajá, entonces en el organológico son, como su propio nombre lo dice, son órganos, ¿verdad? Entonces el conjunto de tejidos me va a dar a formar un órgano. Luego del organológico, ¿qué nivel sigue? O sea, ya tenemos la unión de varios órganos, o sea, el cerebro, el corazón, el páncreas, el hígado, el estómago. Y entonces la unión de todos esos, ¿qué nivel vendría a formar? Sistémico. Ajá, muy bien, el sistémico. En el sistémico ya vamos a incluir el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, el sistema esquelético, ¿verdad? Entonces, la unión de todos esos sistemas que he mencionado, que al final, ¿qué me va a dar? Individuo. Ajá, el individuo completo. Entonces, acá hablábamos del individuo que era el lobo marino, ¿verdad? Entonces, pero ahí no acababa el nivel de organización con el individuo completo. Entonces, si yo juntaba varios individuos de la misma especie, en este caso lobo marino, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía? Población. Por la población, Ajá, creo. una población, muy bien. En la población hablamos individuos de la misma especie, ¿verdad? Uy, ya se acaba el tiempo, voy a correr. Comunidad. Ajá, muy bien. Luego la unión de varias poblaciones da a formar una comunidad. Y luego la unión de varias comunidades me viene a formar un ecosistema. Y ya los últimos, ¿recuerdan? Biosfera y ecosfera, que vendría a ser toda la Tierra. Entonces, acá. Entonces, vamos a terminar aquí. Este vendría a ser el tema de niveles de organización. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda?